Hola amigos de Canal Museal, nos encontramos en este momento en la Galería Germán Kruger Espantoso para apreciar la exposición de Fernando Coco Bedoya, artista en residencia, curada por Max Hernández, y donde veremos los diferentes estilos, técnicas y propuestas realizadas por este maestro del arte conceptual, Fernando Coco Bedoya. Y además, una extensa entrevista a cargo de Juan Peralta, miembro del equipo curatorial de Canal Museal. Acompáñennos. Hola Coco, buen día. Qué gusto verte. Gracias, igualmente. Quería agradecerte por esta oportunidad de poder conversar, sobre todo en un contexto tan interesante e importante para ti y en realidad para el medio artístico en general, como es esta muestra de carácter retrospectiva que es Artista en Residencia, ¿no? Yo quería un poco iniciar esta especie de charla, ¿no? Un poco sobre tu trayectoria, tu formación, tomando en cuenta tu paso interesante a través de colectivos, como por ejemplo la formación, tu etapa formativa, por ejemplo, y de ahí a lo que sería Paréntesis, después Huayco, ya en Argentina con el colectivo Gastar, ¿no? Y tu encuentro y tu desarrollo de proyectos interesantes conjuntamente con EMEI, ¿no es cierto? Y tantas otras producciones que has tenido por allá, ¿no? Y a lo que iba es un poco el trabajo interesante que tú has desarrollado en torno al lenguaje y al conceptualismo, que me parece muy, muy fundamental en todo tu proceso y tu labor, ¿no? Creativa. Mira, sí, es una pregunta larga y con muchas vueltas, digamos, ¿no? Me preguntaste por mi formación y tu interés, y mi interés por el lenguaje, por la cosa visual, por la cosa de la escritura. Sí, yo siempre estuve ahí entre el medio entre convertirme en un escritor o un pintor. De hecho, mis primeras cosas eran más bien escrituras, poemas, pero bueno, no me llenaba. Así que mi interés por el lenguaje en la pintura tiene que ver con que en un momento también me di cuenta que entre escribir y pintar no hay mucha diferencia. En realidad, creo que lo que nos afecta a la gente que trabaja en ciertas cosas visuales o creativas es darse cuenta qué es lo que a uno lo afecta y qué es lo que uno percibe frente a esas cosas que a uno lo afectan. Y una de las cosas que me ha afectado mucho en el arte es justamente el tema de la desmaterialización de aquellos artistas que han hecho un trabajo visual sin imágenes, por ejemplo con la escritura, ¿no? O como es en mis comienzos Los avisos de Mecenas, ¿no? Los avisos de Mecenas es una obra temprana y yo siempre la pensé como una obra de arte. Eso nunca fue pensado como un aviso que alguien está buscando un mecenas. Y eso se puede ver claramente, sobre todo en que si uno ve los avisos son diferentes. Si uno hubiese querido buscar un mecenas, hubiese puesto el mismo aviso, pues, como una campaña verdaderamente publicitaria. Y ahí lo que hay es más bien una pregunta sobre ese papel que puede tener un mecenas. Y después hay otra cosa que es bastante intencional, que está publicado en la página cultural del Diario del Comercio. Y si uno se fija ahora ya de una forma antropológica, el valor que tenía y el valor que le daban a la cultura en ese momento, la página del Comercio era una página importante y eso salía todos los días casi. Entonces, en primer lugar, señalizar esa cosa de que la cosa conceptual pasó por
un acercamiento a la cuestión verbal, etimológica, del sentido de las palabras y del juego con los significantes que en toda la muestra se ve. O sea, hay muchos juegos con los títulos. Por ejemplo, la serie que tú decís, Pobre, Burro, Bruto, Torpe, que son justamente palabras todas de 5 letras y que hacen alusión a la discriminación y al lenguaje. Y eso me ha servido, que por otro lado es muy común en el Perú y en toda Latinoamérica. Y qué bueno que nombraste también EMEI, porque EMEI fue mi primera compañera, con la cual verdaderamente avanzamos los dos juntos en un sistema, en este sistema, digamos, visual. Es más, EMEI fue la que financia los avisos mecenas. Wow. EMEI es la que pone el dinero, en realidad. Porque cada aviso salió esos $20. Y el dinero lo puso ella. Digo porque eso nunca salió en ningún lado. Y lo sacamos como una obra, obviamente es una obra mía, porque la iniciativa fue mía, el concepto fue mío, y obviamente se acercaron montones de artistas. No apareció ningún mecena, pero lo más interesante es justamente que apareció también Pancho Mariotti. O sea, con los avisos apareció Pancho Mariotti, mejor dicho, a Pancho Mariotti le mandamos los avisos y vino con los avisos. Y dijo, yo no soy ningún mecenas, pero igual nos enseñó mucho a nosotros. Eso también para mí es aprovecho y le doy un homenaje a Pancho, que yo aprendí mucho con él, y hay que reconocer esas cosas. Y para mí tienen un valor todavía, todo su proceso pedagógico. A mí me hizo pensar también la cuestión conceptual del lenguaje en la pintura, que básicamente está cerca de la pedagogía. Ajá. O sea, sí, hay una cuestión que el arte conceptual en Latinoamérica está más cerca de lo pedagógico que a esas cuestiones de carácter lingüístico que tenían en Europa o en Estados Unidos. El arte conceptual era más cifrado, más ligado a un juego de etimologías que acá. Acá está ligado a lo político y a lo ¿cómo se llama? Y a lo pedagógico en América Latina. Y justamente pasaba a este otro punto, a partir de esta exposición, gran exposición, ¿no? Fernando Coco Bedoya, artista en residencia, que reúne obras de 1977 al 2022, donde he podido contabilizar un promedio de 36 grupos de obras o series, ¿no? Interesantes, que es un poco un panorama, pero también es un panorama trayectoria de tu proceso creativo, de tu forma de pensar, pero también de tu forma de sentir en función, además, de los contextos sociopolíticos y culturales también, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me interesa, y noté una frase, digamos, donde te menciona como que hablas de preocupaciones estéticas, temáticas y conceptuales en tu trabajo, ¿no? En términos generales, ¿qué podrías decir con respecto a esto, ¿no? Mira, tan es así. Si seguimos hablando, por ejemplo, de los avisos en Mecena, está bueno, porque los avisos en Mecena fueron hechos simultáneamente a la pasteleada, que el primer título en realidad fue La Última Cena, porque es una última cena. Claro, el tipo se muere, ¿no? El tipo se muere, y entonces, en esa última cena, entre una pieza y la otra, entre La Última Cena, que después se llamó La Pasteleada, y los avisos de Mecena, están hechos simultáneamente, ¿no? Cuando estuvimos hablando con Max, qué viaje podía tener la exposición, a él le interesaba ese diálogo que podían tener esas obras primeras del año 78-79, cómo dialogaban con las obras que yo hice después, en el futuro. Y ese repiqueteo me parece que es interesante, porque eso es lo que da el título a la exposición. Artista en residencia es justamente volver a tocar el tema del conceptualismo hoy en el Perú a través de las residencias para artistas, ¿no? Es como los avisos de mecenas de la época del 78-79. Por eso que esas dos piezas están juntas y dialogan. ¿Por qué? Porque ahí estoy hablando de la institución arte.
Entonces, a mí me parece muy interesante que una cierta politicidad del arte conceptual o una cierta pedagogía de lo conceptual en el arte necesariamente tiene que hacer una mirada a la institución en la cual uno vive. Y entonces eso me parece también muy creativo, o sea, hacer un metalenguaje con la institución del arte, que eso me parece como que es un tema sensible, pero al mismo tiempo todo el mundo se da cuenta de la ironía que hay en Artista en Residencia, que es una casa de perros, porque así estamos los artistas. No te voy a decir que somos unos perros, pero más o menos como le pasa a Diógenes. Diógenes era un filósofo que vivía en un tonel, ¿viste? Y fueron a decirle: Diógenes, no puede ser que vivas así, como un perro, ¿qué cosa quieres que te demos? El tipo agarra y le dice: córrete que me estás tapando el sol, ¿no? Pero yo pienso que ese acto de parresía, porque lo que hace Diógenes, y yo pienso que también lo hace el arte, es cometer parresía, y esa parresía es poder decirle, hablar normalmente de la institución en la cual estamos, no tiene por qué ser algo. Ahora, tematizarla de una forma estética es un trabajo, o sea, y yo pienso que se hace más transparente las ideas que uno tiene con respecto al por qué yo le llamo a esta muestra Artista en Residencia y no la llamé, no sé, Películas Parodias, pero tiene el sentido de hablar de la institución en la cual yo me encuentro. Sabemos que es una institución débil y que es delicada y que está llena de conflictos, pero hacia el arte. El arte siempre ha sido así, ¿no? Bueno, y a mí me gusta meter el dedo en la llave. Además, sobre todo. Sí, porque son los lugares porque es lo que hablamos los artistas. Es decir, nosotros contemplamos cosas y percibimos cosas y nos afectan cosas que a mí lo que me sorprende es por qué no las tocamos de una forma más crítica, más visual y que sea un modelo de obra. Entonces eso me parece a mí interesante, ¿no? Que volver a mirar nuestro contexto, como vos decís, y cómo a mí me ha afectado esos distintos contextos. O sea, de hecho, por suerte yo he tenido esa oportunidad de estar con mucha movilidad de tipo migrante, porque eso es cierto, yo he migrado desde chiquito y después ya de grande he estado entre Perú y Argentina y mucho tiempo, 44 años, como vos decís, ahora del 77 al 2022 son 45 años de obra. Y tengo la suerte de haber guardado cosas, de haber archivado bien y que bueno, disfrutar, porque yo nunca pude ver toda esta obra junto, colgada. Para mí me da un placer increíble. Y es más, estoy aprendiendo de mis propias cosas, porque al verlo ya veo cómo dialoga esta pieza con esa otra pieza que está allá y cómo dialoga con esos signos gráficos. Es decir, ahora me doy cuenta que ese interés que tú señalizaste por la escritura está desde el comienzo en mi obra y que hoy día la puedo disfrutar, hasta yo mismo la puedo disfrutar. Y me alegra que sea transparente, que sea visible, que se pueda ver, que otros la puedan ver. Y eso lo único que te produce es felicidad, que es lo más hermoso de la vida, ¿no? También. Y además lo interesante también es cómo uno se sigue inventando, reinventando, ¿no? En un contexto como el nuestro, digamos, no solamente como Perú, sino como artista latinoamericano, digamos, ¿no? Tomando en cuenta pues el contexto en que nos encontramos, ¿no? Pero el otro punto interesante también es cómo ha ido, digamos, estos reencuentros, ¿no? Porque es un poco eso en tu trabajo, lo que vemos en tu trabajo, ¿no? O sea, si bien hay piezas que son o trabajos o obras del 77 o del 78, 79, 80 tal vez, ¿no? Sin embargo, encontramos replicarse de alguna manera por temática y por el análisis que aborda, ¿no? En trabajos, por ejemplo, del 2016, digamos, ¿no? Y entonces eso también termina siendo muy interesante, ¿no? Y mira, ese es un punto que a mí, ese es el otro punto de interés que tiene esta muestra, que es el viaje por lo técnico, ¿no? Porque si uno ve, las piezas son todas diversas.
O sea, hay una diversidad de lenguajes. Y eso es justamente lo interesante, porque yo hay series que las he retratado nuevamente, pero desde otro punto de vista es técnico, y eso también ha habilitado a que la obra tenga una temporalidad diferente, porque la técnica ya tiene una época, o sea, una técnica marca un contexto y te habla de una época muy concreta. Por ejemplo, esas pinturas se nota que son de los 70, y no solamente porque las pocos pintan al pastel, por ejemplo, ¿no? Pero la temática del paisaje, como yo la saco de ahí y la llevo al payar de ahora, ¿no? O sea, ahí ese diálogo entre el payar y esa hoja de paisaje es muy interesante, pero ahí donde se pegan las formas, y ahí justamente hay una distancia de 45 años entre una pieza y la otra. Sí. Y entonces eso es lo que tú estabas señalando, ¿no? De cómo la obra respira y de pronto se amplifica en otra época, y esos saltos que yo tengo la suerte de poderlos disfrutar, pero que yo me he dado cuenta en esta muestra lo concentrado que he sido. O sea, yo no me he dado cuenta de esas cosas las ves cuando está todo montado, todo bien montado, bien colocado, una pieza con la otra, y te das cuenta también, porque uno se olvida, pues, ¿no? Sí, las relaciones que tienen las cosas, las obras en sí. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, digamos, ¿no? Bueno, hay piezas bien interesantes, por ejemplo, los que te hemos seguido y un poco tenemos ese estudio o apego digamos, al arte peruano, ¿no? Por ejemplo, tu obra Coquito del año 79, o también tu pieza interesante que también está presente a través de las fotografías, como el caso de tu participación en Contacta, también del mismo año, o sea, 79, y justamente mencionaste tus paisajes humanizados, ¿no? Que son del 77, 78, o ese gran trabajo de los emblemas, que son muy simbólicos, ¿no? Que parten del signo, y justamente por ahí voy, o las trepanaciones también, que quieren esa línea, digamos, de juego creativo, digamos, escultórico, ¿no? Por la tridimensionalidad, pero detrás de ello también todo este juego de significantes, ¿no? Las fiebres artesanales, que justamente lo estuvimos conversando hace unos minutos, ¿no? O el malogrado, ¿no? Que es una cosa increíble, y finalmente estos objetos rojos, que son, digamos, obras mucho más recientes, ¿no? Más industrializados tal vez, ¿no? Pero es importante cómo se va digamos, ensamblando a partir de ciertos soportes o ciertos materiales tal vez, ¿no? Pero que, digamos, hay el elemento forma, ¿no? Que termina siendo importante para que en estos procesos o estos ensamblajes o estos collages, digamos, de alguna manera, ¿no? Termine generando todo un constructo discursivo muy importante. O sea, y a lo que viva es el juego, el signo, la palabra, la forma, cómo termina amalgamándose y sumando hacia algo muy importante, ¿no? Que es el tema de los imaginarios, ¿no? Los mitos, ¿no? Que es un poco, mantienes en tu propuesta, ¿no? Eso me parece impresionante. Claro, eso es que tiene que haber transparencia en las cosas artísticas. Es decir, cuando uno agarra, sobre todo, ves que tú nombras muchas cosas, estás nombrando básicamente un montón de intereses que tienen que ver con el Perú. Pero, por ejemplo, esta obra que tiene que ver también con el Perú, porque tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la discriminación, es una obra totalmente del arte del Río de la Plata, porque se acerca a lo que un grupo de artistas de la década del 40-50 llamaban el movimiento Madí en Argentina. O sea, es un acercamiento que yo hago hacia la abstracción, cuando mi obra gira hacia, como vos decís, a ciertas narrativas, por ejemplo, la cosa emblemática, la cosa de las trepanaciones, otros tipos de visualidades que se dan en la muestra, los trabajos de Contacta, el Becerro de Oro, Coquito mismo. Lo que pasa en cada serie, yo me olvido de lo que sé y emprendo un camino de materialización
porque la obra me demanda una materialización diferente. Por ejemplo, Coquito fue una cosa muy interesante, porque en realidad a mí me vienen a pedir un cuadro de donación para una olla popular que organizaba San Marcos, en una huelga del magisterio del año 78-79, una huelga de maestro de 6 meses, y me vienen a pedir un cuadro. Y yo no tenía cuadros. Le digo, no tengo cuadros, pero déjame pensar qué cosa hago. Y un día me voy a comprar el pan y estaba el libro Coquito ahí en la panadería. Y ahí inmediatamente me di cuenta que lo que tenía que hacer, de meter la huelga en el libro. Y eso es lo que hice. Le escribí una carta a Bernardo Zapata, le dije que lo que quería hacer, que es el autor del libro Coquito. Me conseguí las láminas grandes del libro Coquito, con que los profesores daban la clase, y empecé a meter la huelga de los periódicos que había, que circulaban, y eso lo hicimos con un grupo de artistas que estaba Lucy, estaba Cuco, estaba May, estaba Martín Luna, estaba Rolf Nippenberg, estaba Guillermo Bolaños. Había todo un grupo de gente que metíamos manos en esos collages, muy dada, pero que era muy divertido porque finalmente en ese libro Coquito todos aprendimos a leer y escribir. Entonces está también esa cosa que viene y que tiene el poder que tiene, porque finalmente el libro Coquito se distribuye en todo el país, y no solamente en todo el país. En Ecuador se lee con el libro Coquito, en Colombia también, en Chile también, en el norte argentino también. O sea, deja de ser local y se convierte en un ícono. Ahora, mira qué curioso, la pose que tiene el personaje Coquito es la pose de Vallejo. Es la pose de Vallejo que está así, ¿no? Entonces, y ahí es donde están esas cosas que vos señalás también de la iconografía, de cómo yo trabajo la iconografía de alguna forma. Tomo elementos que son conocidos por todos, como la bandera, el escudo, la cara de Grau, los guapos retratos, las artesanías, el libro Coquito, pero les doy una vuelta justamente más reflexiva, y ese objeto me permite mandar un montón de mensajes, como por ejemplo el retrato de Grau, que es malogrado, que es y verdaderamente era un malogrado, ¿no? Porque era verdaderamente un esclavista y tenía que ver con las obras que nosotros llevábamos que empezamos a hacer con los residuos marinos de la época. Antes de hacer el huaico, nosotros fuimos a la playa, estuvimos buscando objetos en el mar y empezamos a trabajar con basura antes, ¿no? Y muchas de esas obras que tematizaban el tema de la basura y la energía ligado a eso están ahí en contacto, que tú señalizabas. Pero también hay otra cosa que atraviesa toda la muestra, que es el tema de la comida. Por ejemplo, Mecenas y la última cena hace alusión a la comida. Y bueno, de hecho, el trabajo que se hace con las latas de leche aludía al tema de la energía de las latas, que básicamente en el Perú de esa época habían noticias tremendas supongo que sucederá ahora, que hay gente que se alimentaba con nicovita, ¿no? Entonces, los temas concretos, por ejemplo, ese año, en el año 78, le dan el Premio Nacional de la Bienal de Sao Paulo al envío argentino, que se llamó Más y Mejores Alimentos para el Mundo. O sea, había en esa década de los 70, finales de los 70, había toda una carga simbólica ligado a los alimentos en el arte latinoamericano. Eso se ha corrido ya. Ahora están en una cosa mucho más de otro tipo, digamos, pero en los 70 era más clara la discusión y cómo se iban tematizando a nivel latinoamericano ciertas cosas. En los emblemas más o menos pasa lo mismo. Los emblemas se puede decir que es mi primer trabajo que yo intento hacer de carácter conceptual. Porque yo digo, ¿cómo hago una obra? Mi pregunta era, ¿cómo hacer una obra de tipo conceptual sin usar un elemento donde intervengan demasiadas sus figuras lingüísticas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, genial. Yo pienso que la gente
adora la bandera y el escudo peruano. Yo pienso que la bandera y el escudo es un lugar que aparentemente todo el mundo conoce. Y el héroe. Y el héroe. Y entonces, a partir de eso es que yo intento esa intervención en un momento difícil, porque era 1879, eran los 1979 eran los 100 años de la guerra con Chile, y todavía estaba la dictadura de Morales Bermúdez. Hice 46 dibujos, y en esos 46 dibujos yo me metí al Instituto Militar a investigar. Estuve investigando todo lo que había en la bandera, en unos libros así, de todo lo que está ahí puesto y qué es lo que se discutía, las discusiones conceptuales de por qué el escudo y la bandera tenían que ser así. O sea, es una cosa conceptual. Y entonces me vino muy bien porque a través de eso yo pude hacer como una revisión de una cierta iconografía y del color de la República en Perú. Y bueno, tengo el gusto de haberlo mostrado ahora y haberlo conservado, ¿no? La verdad que me encantaría hacer un libro. Hay una cosa muy interesante que siento, veo, tú eres un artista de los 70, prácticamente de 80, ¿no? Y esta forma de ver dentro de esta línea constructivista en tu trabajo, ¿no? En la forma de analizar las cosas, los hechos, las situaciones. No sé por qué se me viene a la mente Foucault, pero al mismo tiempo también el mayo del 68. Entonces, ¿qué tanto aportó en todo este proceso creativo, en toda esta forma de digerir la información y de construirlo de alguna manera, o digamos darle ese juego de otro contrasentido, ¿no? Que está vinculado con la forma de tratar el signo y también el lenguaje, ¿no? Sí, de hecho todo es los franceses, este grupo de filósofos franceses, sobre todo Deleuze y Guattari, que han hablado específicamente de la pintura, ¿no? Desde un interés filosófico, en el sentido de por qué a los filósofos les interesa la pintura, por ejemplo. Y es muy interesante lo que plantean estos tipos, porque te dicen que el interés filosófico que tienen los filósofos de la pintura es porque la pintura se enfrenta al caos. Y el caos es verdaderamente un estado. Si uno mira las obras, en las obras buenas del arte, todo está a punto de caerse. y eso es muy interesante. Ahora, yo me acuerdo que Hueso Húmedo publicó un artículo muy interesante en el 70 sobre la huella, un ensayo sobre lo fantasmático de la huella, quién inventó digamos, la huella digital, cómo se pasa de la huella digital y cómo se llega a la huella digital. Es un famoso caso de un tipo que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es de un tipo que llega, que era investigador de arte y dice, hablaban sobre la autenticidad de unos giorgiones de la época, ¿no? Entonces el tipo dice, estaban firmados como giorgiones, y el tipo dice, no son giorgiones, porque Giorgione no pintaba así las manos, ¿no? Y después, de hecho, van y se miran y se dan cuenta que Giorgione pintaba de otra forma las manos. Y a través de esa investigación se llega a la huella digital. Ahora, lo interesante de esa cosa que señala, en general, que está puesto en mi trabajo, es esa cosa que vos decís que ligas a lo constructivo. Es totalmente cierto, porque en realidad a mí lo que me encanta es la investigación cuando yo empiezo una nueva serie. Entonces le doy muchas vueltas antes de resolverla, cómo la voy a hacer. La pienso todo antes y después la realizo. La realización puede ser 15 días, 20 días, pero yo la estoy pensando como un año. Estoy investigando, leyendo. Por ejemplo, para esta serie, no solamente me sirvió esa serie de palabras de Pobre burro bruto torpe, sino este famoso libro de Unamuno, Amor y Pedagogía, donde habla justamente de las cocotologías. Las cocotologías no es una palabra que yo inventé y hacen alusión a mi nombre, sino la cocotología es una ciencia del plegado del papel, que después se llama origami, digamos. Claro. Pero la cocot, que quiere decir la pajarita de papel, claro,
La pajarita de papel es un tema de investigación de Unamuno de cómo se va llegando al fascismo, porque mientras más vas plegando el objeto, más aparece la esvástica. Y entonces es muy interesante, pues esas son las cosas que a mí me llevaron a ver cómo trabajar Pobre, burro, bruto, torpe, donde hay unas cosas racistas y de discriminación y de sometimiento muy propio del nazismo. Y violencia. Y de violencia. Y entonces eso está acá y está en la otra pieza que está allá, que es un pentagrama, que es un rap. Y entonces uno dice pobre, burro, bruto, torpe, tonto, tosco, croto, necio, ¿sabes? Es como lo que canta un rapero. Y también son 5 palabras. Lo sorprendente para mí es que cuando yo me encontré que habían 55 palabras que se usan como adjetivos calificativos y que tienen que ver con ese tema. Y entonces ahí me di cuenta otra cosa, que al decir esos insultos o al decir esas calificaciones te doblan, pues cuando te dicen burro te doblan pues en 4, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te están diciendo? No están diciendo que tienen que hacer oreja de burro, sino te están plegando. Y entonces todas esas cosas son las que han servido, y me han servido por ejemplo para esa serie de mitos solares, mitos lumínicos, donde ahí estamos imprimiendo en el cemento, estamos en 4 patas, ¿no? Ese que forma parte del siluetazo. Del siluetazo. Y entonces todo eso es interesante de cómo se va replicando en una obra que tiene un tiempo y de pronto tiene otro tiempo. Pero yo cuando hice esta obra me di cuenta toda esa cosa, de toda esa relación entre hombres, animales y plantas que tiene mitos solares y mitos lumínicos. Hombres que están en 4 patas, que están trabajando en el pavimento y que obviamente están sembrando. Es un grupo de obras que es como una especie de sembrado gráfico, porque son trabajos que denuncian a la dictadura argentina en Argentina. Pero también juegan con la línea de Nazca, y también juegan con la arena, y juegan con el cemento, juegan con En Argentina la palabra pampa es una palabra quechua, o sea, que quiere decir extensión sin límites. Y por eso que Argentina dice tiene la pampa, pues, pero es una palabra quechua, ¿no? O sea, ¿y dónde están las líneas de Nazca? En la pampa de Nazca. Entonces, esas cosas son visibles, no hay que hacer demasiada, uno tiene que estar en una relación visual, y después, bueno, uno nota que están haciendo cosas gráficas, ¿no? Están manchando el pavimento, están interviniendo el pavimento, y eso se relaciona con la pieza que está abajo, que es La Vereda, que es una obra que yo hice en el 79, que es una réplica de aquella obra que fue hecha por los obreros que estaban haciendo la casa de Cislo, con cemento de la casa de Cislo, con arena de la casa de Cislo. Y entonces esos diálogos son los que me interesan a mí, no solamente los materiales que fueron expropiados, digamos, de la casa de Cislo, sino que los mismos albañiles que estaban construyendo la casa me hicieron la pieza. Fueron parte de... Exactamente, y esos giros son los que a mí me interesan, los giros como vos decís, de lo constructivo, de cómo lo hago, quién lo va a hacer, quién toca, cómo intervengo, de qué me sirve. Por ejemplo, para la serie de Pobre, burro, bruto, torpe, yo me di cuenta leyendo a Bonpland, que viene con Humboldt. Humboldt se da cuenta de todas esas palabras, de todos esos diminutivos que existían en la época de la colonia, ya existían en la colonia, al cruce entre español e indio, como el hijo que no era blancón era discriminado, entonces tenía el nombre de secundón, tercerón, cuarterón, entonces y esas adjetivaciones ya se dio cuenta Bonpland en aquella época, o sea, es todo un tema, y es un tema que yo lo quise poner como obra, y la tomé de distintos lados, como vos decís, y la primera muestra me la organizó Alfonso Castrillón con las palabras de la esclavitud, ¿no? Fue ahí cuando descubrí todas esas palabras, pero el tratamiento que les di fue con una computadora, de los primeros diseños de las computadoras, que todo dibujado con mouse. O sea, una misma idea yo la he tratado de 3 formas diferentes, pero en el mismo tiempo. O sea, son obras que van del 93 al 96, que es lo que me demora a mí más o menos hacer una serie, ¿no? Una serie me demora 3 años, 4, y si me gusta ya me quedo más. Por ejemplo, la serie Los ojos de afeitar,
La trabajé todos los 80, por ejemplo, ¿no? Hasta el 90, y ahí abandoné. Sí, yo vuelvo sobre mi obra, y eso es lo que me ha gustado de cómo ha presentado la muestra Max, que me ha hecho verla y ha hecho ver ese diálogo que a vos te parece interesante, de cómo va de una pieza a la otra, y en el medio no se pierde el lenguaje, más bien se potencia, se amplifica, se relaciona, y eso es genial. Es genial, no porque yo lo haya hecho, es genial porque uno puede disfrutar la obra, finalmente, el sentido, la creación, la cabeza del tipo que ha hecho estas cosas. Finalmente soy yo, pero bueno, hay otros artistas en Perú también que han tenido un desarrollo más o menos similar. Bueno, hay una cuestión bien interesante y veo un poco en la naturaleza o la esencia de tu trabajo, ¿no? Y es el poder vincular, por ejemplo, esta perspectiva de arte, sociedad, arte social, arte, resistencia en algún momento, ¿no? Arte, memoria, ¿no? Entonces ahí mencionamos una serie de obras como Las Siluetas, ¿no? El secuestro, ausencia, ¿no? Que lo tenemos por esta zona, ¿no? O este trabajo que me parece interesante, que es Panfleto, ¿no? Que además por ahí te apropias de un referente en el arte de moderno, digamos, ¿no? De su momento. O el caso que justamente mencionaste, ¿no? La vereda, ¿no? El piso, ¿no? O también el Yaquempo, ¿no? Sí. Que es un poco más antigua, tal vez, ¿no? 79, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, a lo que iba es, dentro de estos binomios, digamos, arte sociedad, arte social, arte resistencia, etcétera, fue una línea bien interesante, y quizás se mantiene esta línea interesante del arte como aporte no solamente, digamos, local, nacional, ¿no? Sino también como una propuesta y una forma de ubicarse como dentro de lo que es lo latinoamericano, ¿no? Acabamos, bueno, ahorita se está dando el contexto de la Bienal de Venecia, y esa idea de acercarse a esta mirada decolonial, o sea, crítica, ¿no? Y esa situación de crítica me parece interesante rescatar en tu trabajo, y además como una línea creativa sostenida, ¿no? Y que además también lo veo que es compartida por otros colegas, ¿no? En otros países, de otros puntos de Latinoamérica, ¿no? Entonces me parece interesante, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que a mí me parecen que si uno se preocupa a leer un poco la historia del arte chileno, argentino, colombiano, venezolano inclusive, la preocupación por lo uruguayo, la preocupación por la relación pedagógica, social y política atraviesa toda la década del 70. Uno, porque sobre todo el contexto en Latinoamérica era un régimen de dictaduras, en toda Latinoamérica. Creo que el único país era Venezuela, que no tenía dictadura. Pero el resto de Latinoamérica estaba atravesado. Pinochet, Videla, Banzer, Morales Bermúdez, acá más débil, pero dictaduras al fin. Y es cierto, a mí me ha interesado, y yo creo que lo que me ha hecho a mí ha dado una cierta singularidad a mi trabajo, es que yo sí he estudiado el arte latinoamericano. Me ha interesado siempre el arte latinoamericano. O sea, cuando yo me voy a Argentina, yo nunca pensé que me iba a quedar tanto. Pero cuando yo descubro las primeras experiencias de lo que fue, por ejemplo, Tucumán Arde, o lo que fue el Ditela, y después lo que fue el CAIC, me di cuenta que el lenguaje, la construcción del sentido de los artistas que a mí me interesaban, estaba ligado a eso. Llámese el caso de Ferrari, Vigo, Romero, Mirta de Ermisache, artistas que Ricardo Carreira, Jacobi, ¿no? Artistas que potenciaron mi trabajo y que yo aprendí mucho de ellos. Como acá también aprendí de todos mis compañeros de ruta, con Juan Javier, con Herbert, con Sherwin, con Hernán Paso, con Ricardo Vince, ¿no? Gente que también ha tocado estas dimensiones y que tiene esas preocupaciones. Entonces a mí me parece como que
esa es una suerte que yo he podido tener, de haberme podido formar en un lugar como Argentina, donde aparentemente no hay ninguna conexión con el Perú, pero eso es mentira. O sea, la conexión del Perú con Argentina es histórica, sobre todo la gente del sur del Perú. La conexión Cusco-Buenos Aires era una conexión. De hecho, Sabogal se forma en Salta, por ejemplo. Antes de venir acá, es profesor de pintura en Salta, y ahí encuentra una cosa que se llamaba el incaísmo, ¿no? Si bien es cierto, el indigenismo viene más de Lazo, viene desde la época de Francisco Lazo. El indigenismo, tal como lo conocemos en Perú, viene de Argentina, viene de la escuela de Rosario y viene de la escuela de Tucumán. Entonces esas son las cosas que son las que tendríamos que tener charlas entre nosotros, ¿no? No solamente ha venido de información de Francia o de Estados Unidos, sino la información que ha venido de Latinoamérica, sobre todo en la década del 70, ha sido muy fuerte. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder hacer como de chasqui, porque así como yo he traído mucha información del arte del Río de la Plata, yo he llevado mucha información del arte peruano al Río de la Plata. Entonces, estoy permanentemente, yo soy como un chasqui cultural, que yo llevo cosas, traigo información. De hecho, cuando yo vine en el año 79, 78, traje mucha información del CAIC, del Centro de Arte y Comunicación, que hacía un arte muy sofisticado, muy conceptual y muy crítico. Entonces, esa cosa de lo que vos señalizás como lo social, lo que está ligado de alguna manera a lo pedagógico, a lo político, a lo americanista, es una cosa que nos preocupa a todos los artistas latinoamericanos. Lo que pasa es que es difícil verlo. Por ejemplo, el arte chileno, si tú no entiendes la discusión que tienen los chilenos, te parece horrible, no entras. Te pierdes. Pero sin embargo, entre los artistas y entre la gente que percibe lo que hay ahí, es complejísimo para nosotros. O sea, y eso es un poco lo que yo he intentado en mi obra, o sea, hacerla transparente y hacerla simple, porque justamente en este tránsito entre Perú y Argentina decía, bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo? Tampoco podía ponerme un pintor abstracto latinoamericano, porque eso ya fue, o sea, había que replantearlo, el tema de lo latinoamericano, claro. Replantearlo nuevamente. Y es como vos ponés el tema de los mitos, el tema de los rituales, el tema de los grupos en los cuales he participado, es justamente porque solamente a través del trabajo colectivo se avanza en el lenguaje. O sea, a mí me interesa muchísimo, yo pienso que eso tiene que ser una dinámica natural de cualquier artista, armar grupos, sacarse la mierda, porque finalmente terminas peleándote entre todos, porque es así, pero no hay otra forma tampoco. O sea, tampoco te la puedes pasar choreando así, apropiándote de las cosas como si no fueran de nadie. No, las cosas tienen nombre y apellido, y en los grupos son interesantes ver cómo el lenguaje es destruido, construido, y uno se puede apropiar naturalmente de los entre comillas, obras personales, o no. Yo pienso que el arte es colectivo. Por eso que el artista en residencia está el hueso, porque el hueso está chupado por los artistas. Todos los artistas chupamos el mismo hueso. Finalmente. Sí. No, pero hay algo bien interesante que lo mantienes, y es, por ejemplo, esta idea de colectividad, a través de que en todas tus exposiciones, ¿no? Hay siempre este encuentro con el público y el artista también, a la cual tú convocas, invitas, y el que se acerque también participa a través de estos talleres que se hacen en el mismo espacio expositivo como parte complementaria de tus exposiciones. Ahora uno, justamente el 18, el Día Internacional de los Museos, hago uno allá en el Museo del Grabado. Y voy a hacer una obra colectiva con la gente. Voy a hacer una versión nueva del rap del diccionario. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, y hay una cosa interesante que justamente tenía que ver con todo este sentir de creativo propio de este continente, ¿no? Que es el tema de la apropiación, pero también la ironía, ¿no? Que es que lo vemos, ironía, pero en el sentido de burla, de crítica al mismo tiempo, ¿no? Esta idea de criticar, por ejemplo, esta doble moral, ¿no?
un trabajo me pareció genial de la muestra, es justamente este constructivismo contemporáneo, Sí, ¿no? sí. Que realmente tiene un sentido de ver la colonialidad en estos momentos, ya no la colonia, sino Sí. la colonialidad, es decir, cómo estos rezagos digamos, de opresión, de control, ¿no? ¿no? La acuarela de Pancho Fierro, pues, esas dos acuarelas que están allá gigantes, Claro. es justamente el tema de cómo tocar esos temas. O sea, es cierto, yo soy un tipo que me interesa la ironía y el humor en la obra, porque no hay nada peor que la solemnidad en el arte. Porque es cierto, uno se rasga las tripas cuando uno está pensando las obras, pero uno finalmente no puede no dejar de reírse por la pretensión que tienen las obras, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esas acuarelas de Pancho Fierro hay muchas cosas. Por ejemplo, mi abuela, cuando yo era chico, mi abuela era de color negro, y mi abuela me daba las acuarelas de Pancho Fierro, que era negro, y entonces me daba las acuarelas y yo las copiaba de chico, y las acuarelas que yo copiaba de Pancho Fierro las regalaba a mis tíos, ¿no? Y cuando yo venía a Lima, mi abuela siempre tenía un lugarcito para mí y me daba las acuarelas, y yo empecé a pintar a los 6 años con eso. En una de esas yo me volví muy habilidoso, y él me dice, a mi padre le dice, tenés que llevarlo a Fernandito, acá hay una escuela de arte, a 5 cuadras de acá está Bar Center. Mis abuelos vivían acá en la calle Pardo, en Miraflores, y tenés que llevarlo a Fernandito, acá hay una escuela de arte, llévalo. Y mi padre, que a mí no me llevaba y sabía que yo dibujaba, me llevó solamente porque su madre le dijo, llévalo. Ahora, me llevó y me dejó en la puerta. Y me dijo, bueno, si te gusta, anda, entra, pues, me dice. Y tuve que entrar solo. Entré solo y hace como 2 años, 3 años, 4 años atrás, me cayeron unas estampas de Pancho Fierro. Yo dije, ahora quiero hacerlas en grande, de verdad, porque las Pancho Fierro son chiquitas. Las llevé a ese tamaño gigantesco para poner en evidencia. Ahí hay mucha ironía, hay mucho humor, hay una crítica muy fuerte, es una obra fuerte esa. Está puesta ahí, inclusive al lado de la cuchita del can, está Sí. todavía, hace un diálogo mucho más intenso. Claro. Pero esas son las cosas que suceden con las obras. De la casita, por ejemplo, de la residencia, es la tercera que hago. O sea, hay una que hice en Berlín, hay otra que hice en Buenos Aires, y esta es la tercera que hago. La segunda que hice en Buenos Aires me dio dinero para vivir un año. O sea, me presenté a un proyecto que daban fondos para talleres de pintores. O sea, te podías alquilar un taller, y yo me presenté con la casita de perro y me dieron subsidio. Así que bueno, las cosas funcionan, y es muy posible que la obra se la done a Ligna, si tiene dónde guardarla, porque ¿dónde guardo esa caja? Esa casa. ¿Dónde la guardo? Ese es el problema. Esa tiene que ir directamente a un museo, a una galería, porque tampoco la voy a destruir. Así que ya estoy diciéndole a Ligna que me busquen un patio para llevar la casita. Está bueno. No, pero sí, es cierto lo que vos decís. El humor, la ironía, es una cosa que tiene que estar en el arte, sobre todo peruano, porque los peruanos son jodones, pues. Tienen ese doble sentido, les gusta el chiste. El criollazo. Son criollos, no es una cosa. Sí. Hay como una cosa, inclusive en el arte más serio, no es solemne, ¿entendés? El artista peruano es jodón, le gusta la ironía, el chiste, y El chisme también. Sí. No, sí, está bueno, está mejor, es más divertido un arte que te permite jugar con él, que te permite dialogar. O sea, si tú le tiras la pelota muy lejos a la gente en una obra, la gente te lo va a ir a buscar una vez, pero si tú le tiras 5 horas lo mismo, es agotador, no juega. Bueno, y esto es si es que deciden jugar el juego. Deciden jugar el juego. Porque en otras simplemente Claro. dan la vuelta. Exactamente. Sí.
Pero yo creo que hay que también ser consciente y decir, bueno, esto nos sale bien. Obvio. Y esto lo hacemos todos los días. Totalmente. ¿No? Por ejemplo, esto lo de las chapas. Es buenísimo. Lo de las chapas son las chapas de Coca-Cola, Claro. que eran las publicidades que se ponían antes en los bares. Te ponían la chapa y decían, tome Coca-Cola. Y bueno, yo las convertí en Wacom, pero las convertí en unas piezas bárbaras. A mí me parecen buenísimas. Aparte tienen el cañito para tomar la coca. No, pero me parece interesante además, bueno, pero es interesante esta idea de superposición que hay. Sí. O sea, sobre la chapa de la Coca-Cola, la transnacional, etcétera, Sí. etcétera, tú posicionas un elemento que es prehispánico, que es propio. Claro, y la coca. Porque finalmente Coca-Cola sale de una supuesto. bebida de la hoja de coca. La coca, pues, claro. la hoja de Por coca. eso las piezas esas de la cultura trepanación que juegan así, cultura trepa-nación. O sea, ahí ya te das cuenta otra cosa. Y la trepanación de la cabeza de la cultura cocalizada, digamos, ¿no? Porque hay una cultura coca-colera en el mundo. Entonces, hace alusiones a ese juego, digamos, ¿no? Como vos decís, panfleto. Es un panfleto, pero está bien hecho. O sea, una de las cosas que yo he evitado, esa es la otra cuestión que estaba en tu pregunta, que yo he evitado los panfletos. Ujú. O sea, no me ha gustado el grito. A mí me gusta la cosa de alguna manera que tenga más humor, ironía, que tenga un sentido que te obligue a pensar lo que estás mirando, y no darle todo el contenido junto, porque finalmente ahí no hay trabajo, ahí hay solamente una ilustración, digamos, de un momento, digamos, histórico. Y yo sí le rajo a la cosa ilustrativa. Me interesa sí lo narrativo en el arte. Pero la ilustración, hay veces uno comete errores. Por ejemplo, yo te contaba en la entrevista que el primer panfleto que yo pinto lo pinté en un colegio de curas. Hecho, invitado por los propios curas. Me dijeron que haga un retrato de Marx. Yo ni sabía ni quién era Marx. Pero para que veas cómo vienen las cosas no vienen, digamos, con la intencionalidad que no tiene, sino se distribuyen de una forma rara. Estas piezas Nazca las tenía dibujadas desde la muestra del 93 que hice con Villacorta, pero nunca las hice, pero ya las tenía dibujadas. Quiero hacer esto, pero me ha costado, ¿cuánto? Desde el 93 tengo la idea, y estas las he hecho hace 6 años, 7 años atrás. O sea, muchas veces una idea la tengo guardada 20, 30 años, como los payares. Los payares también son ideas viejas, pero que recién las estoy haciendo. Creo yo que también el tiempo, el contexto, y un poco tiene que ver mucho con lo personal. Yo creo que también ahí juega un papel importante dentro de todo esto, ¿no? Claro. Llega un momento donde dice, ese es el contexto, este es el momento. Este es el momento. Eso es verdad también. Sí, Sí. eso es verdad. Sí. Sí. Bueno, hay una letrada que no tiene que ver como esta de Nazca, sino que es más mochi, pero que es un poco la misma idea, ¿no? Claro. Pero también es interesante porque como de pronto ahí también hay elementos de Lambayeque, ¿no? Totalmente. Entonces, ya más allá de que si es de Nazca, Lambayeque, etcétera, alude a esta cultura y aporte, y además que lo tenemos en nosotros, ¿no? Toda esta cultura prehispánica que con la colonia se cortó, Sí. hasta cierto punto, porque por ahí ha seguido manteniéndose ciertas cosas, ¿no? Como el tema de la Pachamama, actos rituales, ¿no? Mitos y qué sé yo, y que ahora pues hoy día lo mantenemos fuerte, ¿no? Las mesadas. Claro, sí, el tema indígena. La curandería, por Sí, ejemplo, el tema indígena es profundo en toda Sí. Latinoamérica. En toda Latinoamérica. No es solamente en el Perú. O sea, tú te vas a Bolivia, es profundo. Te vas al norte argentino, todo lo que es Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, todo lo que están pegados a la cordillera, son súper andinos. No te digo Paraguay, la parte paraguaya también lo mismo. Eso es, el tema de lo indígena en América Latina es muy fuerte, incluye lo amazónico, ¿no? Claro. Entre el Paraná y el afluente más cerca del Amazonas hay 50 kilómetros nada más, entre el río Paraná y hay un afluente del Amazonas. Es decir, estamos totalmente en el mismo flujo, en el mismo barco, no hay
Y yo pienso que nos va a seguir atravesando el tema indígena en América Latina, porque es el tema vital, digamos. Las poblaciones son indígenas. Bueno, somos. Ahora, claro, más mestizos, pero igual tenemos sí, ahí la... pues, porque en realidad eso lo tenemos y lo seguimos tocando, ¿no? Y va a seguir tocándose, o sea. Bueno, y la gastronomía es una cosa que nos atraviesa a todos, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Entonces, por más que digamos, no, yo soy blanco, no, mi familia es... No, andamos a formar parte en Oyuquito con charqui, vas a ver que ahí te olvidas. Otro anticucho, Otro anticucho. En la esquina, además. Claro, paradito. Sí, bueno. Otro punto importante que me parece que ya lo mencionaste hasta cierto punto es el tema de la educación, la formación artística, pero también esta necesidad de desestructurarnos, ¿no? Digamos, y que esa desestructuración yo lo veo a través de, y justamente tú lo has mencionado también, el tema de no quedarte en un solo soporte, de pronto presentar aparentemente, digamos, lenguajes distintos, digamos, porque los soportes son distintos, pero en el fondo hay una línea continua, hay una línea que se mantiene, que se sostiene, ¿no? A pesar de esta pluralidad, digamos, creativa, ¿no? Entonces, ahí un poco me interesa porque, por ejemplo, Coquito nuevamente retornamos como un punto importante, porque ahí tenía esa cuestión de criticar, digamos, el sistema educativo, claro, y la forma como, digamos, desde el Estado y las políticas educativas terminan formándonos y también condicionándonos, ¿no? Claro, ¿no? Eso, porque ese es el eje, porque el tema de la cultura es un hábito también, o sea, y yo creo que por eso que existen movimientos artísticos y se van superponiendo y aparentemente se va modificando el campo artístico, va cambiando con el tiempo, o sea, en algún momento uno tiene unos intereses y 20 años, 30 años después los intereses son otros. Y tiene que ver con los hábitos, porque la cultura justamente formatea los hábitos. O sea, las buenas costumbres, cómo se mira un cuadro. O sea, nadie se va a poner a mirar un cuadro de cabeza, pararse de mano y mirar el cuadro, no. Miras un cuadro, te parás, hay una forma de cómo te paras, qué miras, cómo lo recorres. Y más bien lo artístico es una deshabituación de la cultura, o sea, rompe los hábitos de qué es lo que hay que mirar, qué es lo que hay que percibir y cómo mirarlo, porque no solamente aparecen nuevas situaciones porque la vida es hermosa y avanza y cambia, es dura, cruel y hay que verla como es, y los artistas son los que la perciben y la ponen en un caballete, la ponen en la pared, la exhiben, y eso, te guste o no, es un acto de transgresión de alguna forma, es un acto donde ataca los hábitos de qué es lo que hay que mirar, de cómo hay que mirar, ¿no? Y eso es lo interesante de la historia de la cultura y la historia del arte, ¿no? De cómo las épocas han ido cambiando y cómo los artistas, algunos son más considerados que otros, ¿por qué? Porque rompen, deshabitúan la escena de una época y te hacen mirarla de una manera, y por eso que son interesantes los grupos de arte. Yo sí pienso que es así, que la transgresión es un acto, es un delito en el arte. El arte está más cerca del delito que otra cosa. O sea, si no te digo, yo un momento tuve un taller con mujeres en prisión, ¿no? Estuve 10 años trabajando para el gobierno en una cárcel de mujeres, y donde empecé a trabajar fue la relación entre arte y delito, ¿no? Que también es interesante. Por ejemplo, Monet lo metieron en cana en la Comuna de París porque se tiró abajo montones de monumentos para hacer balas de cañón, ¿no? Monet, no estoy hablando de... No, y todos los artistas que estuvieron en impresionistas, que pintaban paisajes, todos eran comuneros. Monet, Millet, Manet, todos. Ahora, bueno, es así, ¿no? La historia moderna, el arte moderno ha sostenido una práctica de arte hacia cambiar el mundo, hacia el avance,
y hacia modificar no solamente la forma de ver las cosas, sino de cómo se relacionan los humanos, o sea, cómo repartir la riqueza, cómo hacer de que la vida sea más hermosa para todos, no para unos pocos, cómo hacemos para que la educación, si les llega a todos y que sea pública y gratuita. Son cosas que ya no se pueden discutir. Que la gente tenga salud, que tenga educación, que tenga vivienda, es una cosa elemental, ya, pum, ya, se tiene que hacer. No hay que discutir mucho para eso. O sea, no hay nada que discutir ahí. Y en el arte pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, se sigue la historia del impresionista desde un punto que esto que estoy contando ni se sabe. Y sin embargo es así. Como que Monet, que estuvo deportado en la isla Etna durante 8 años, 9 años creo. Sí. Y entonces, ¿y eso cómo es? Eso hay que pensarlo, hay que repensarlo. O sea, por eso pienso que ya más políticamente el tema de la libertad de expresión es importante. O sea, si hay libertad de expresión, los artistas se forman en un régimen mucho más transparente. Y la sociedad también puede decir lo que piensa, lo que siente y nada, no hay por qué estar, salvo que consideres un homicidio como libertad de expresión, ¿no? Pero eso no es el caso. Es decir, inclusive tampoco yo le daría el micrófono a un nazi que venga a agitarme que hay que matar a los judíos, ¿entendés lo que te digo? Claro. O sea, libertad de expresión, nada que ver con convertirlo eso en una herramienta para que justamente cometan actos atroces ante la humanidad. Pero esas cosas son importantes discutirlas en el arte. Y justamente hay un punto importante que quería rescatar también en el trabajo, es el sentido de remarcar esta situación de violencia o situaciones de violencia, porque estamos hablando de periodos creativos de diferentes épocas, ¿no? Interesante como por ejemplo lo de cocotologías, sí. Por ejemplo, importante, interesante, o sea, cómo no se habla de una manera directa la violencia que sucede aquí, ¿no? Digamos el asedio, ¿no? Sino es a través de, digamos, del lenguaje mismo y del doblez, ¿no? Y de la simplificación del material, ¿no? Que de una manera cae en una especie de abstraccionismo realmente, ¿no? Pero también hay unas obras bien importantes como La Última Llamada, que es brutal, ¿no? De cómo algo tan elemental que empieza por lo bajo, digamos, de manera sigilosa, caleta, como decimos, ¿no? A través de un pequeño cerillo, bueno, pequeño, por decirlo de alguna manera, pero en tu trabajo es bien interesante, porque es una cosa bien potente, que además está dirigido, está orientado, o sea, está hecho con conciencia, ¿no? Y cómo termina de pronto creciendo y al final, pues, afectándonos a todos, ¿no? Eso. Y el otro trabajo que justamente tiene que ver con este grado de violencia que se esconde también, ¿no? Por ejemplo, el caso de lo que contabas en algún momento, lo de artista en residencia, ¿no? O sea, hay una cuestión también violenta detrás de todo eso, ¿no? Claro, sí, bueno, claro, sí, hay como una cosa de poder decir libremente lo que uno piensa, sin que sea un acto agresivo. A mí no me regodeo en eso, es finamente violento. Es decir, digamos que hay como una especie de tiene que ver con el surrealismo, con esa cosa de transgresora que tiene el lenguaje, sin caer verdaderamente a una cosa que te produzca un malestar. Yo ya con mis malestares del vivir ya tengo suficiente. Vivir, uno sufre viviendo, ¿eh? Hay que levantarse todas las mañanas y vestirse y encarar el mundo desde una manera, digamos, positiva y sensible, y encararlo desde el punto de vista de la mejor onda. ¡Wow! Es un laburo tremendo, hermano, pero
sin embargo lo hacemos todos los días. ¿Y cómo le sacamos la vuelta? ¿Cómo le sacamos la vuelta? O sea, vivir es un acto. Lo que pasa es que estamos tan habituados a que tenemos que andar bien, ¿no? Y que tenemos que estar así, pero de pronto yo tengo amigos, pintores que sufren y están solos y que a veces me llaman y son incapaces de quejarse o de hacer un acto de otro tipo, digamos. Pero sí, pues la violencia es parte como de lo feo también del mundo, ¿viste? O sea, el mundo no solamente es bello, tiene una otra contracara que tiene que ver con lo horrible, con la fealdad, que uno también le puede sacarle jugo a eso, ¿no? Hay un tratado de Eco sobre el arte de la fealdad. Claro, muy bueno. Muy bueno. Y bueno, y esas son esas cosas. Por ejemplo, yo pienso que la ruptura que hace paréntesis Huayco en el arte peruano es justamente haberse metido por lo achorado. Por eso, y que todavía se sostiene. O sea, hasta ese momento el arte peruano no se había vinculado al achorado. La Yanquempo es una obra achorada, porque habla de qué, de la Yanquempo, de la suerte política, de elegir, de jugar un partido de fútbol y hacer de ese gesto que lo ves en todas las plazas del Perú, que la gente está eligiendo, chuzando, hacer de ese gesto una obra, ¿no? Pero es achorada, porque ahí lo que estoy haciendo es una denuncia a las elecciones del año 80. Claro. A los símbolos políticos, el puño, que es la piedra, la tijera, que es la libertad, y la mano, que es la democracia. O la bandera. O la bandera. Entonces, sí, pues es así, ¿no? Tú me haces pensar esas cosas, o sea, de hecho, el tema de lo achorado trajo después ese desplazamiento que se vio en todas las obras de mi generación. Hay varios, no los voy a nombrar, pero hay varios que hemos tocado, digamos, ese plano y que todavía continúa en el presente. O sea, hay mucha gente que lo continúa. Y bueno, todavía no salimos de eso. No, pues creo que se ha grabado. Y yo pienso que la desesperación más bien de los historiadores es cuándo van a salir de esas cosas choradas. Yo no sé, pero... No, pero es que se ha grabado por el contexto mismo. Se ha grabado por el porque, contexto. o sea, exactamente. Como decía un artista, ¿no? Que se le criticaba por su trabajo, dice que era totalmente... Había desestructurado la imagen. Y entonces decía, pero... ¿Crees que el público te va a entender? No sé qué. Dice, ¿y qué quieres que pinte? Dice, flores, el público paisajes. Dice así, el país se está desangrando, pero estamos hablando del contexto 80. Sí. ¿No? No puedo pintar eso, ¿no? Sí, igualmente ni siquiera hay que ser ilustrativo, ¿no? La vuelta poética que le ha dado justamente paréntesis Huayco es haber tratado ese tema justamente con humor, con ironía, con una cierta cosa sarcástica. Y también de una cosa experimental, porque había que poner la mirada en esas cosas nuevas que estaban sucediendo, ¿no? Y bueno, no sé qué pasará después. Ahora ha aparecido como algo nuevo lo amazónico, pero para mí lo amazónico existe como parte del movimiento indígena, digamos, ¿no? Y ahora hay toda una cosa nueva alrededor de eso, y que me parece bueno también. Eso hay que ver cómo se toca. Pero también tomarlo con pinzas, ¿no? Porque tú sabes que estas cosas también, ahí está detrás. Ahí hay una cosa rarísima. Sí, y sobre ese punto quería tocarte esta ya penúltima, digamos, conversación, que tiene que ver con este periodo interesante que pasa, como por ejemplo en esta exposición, pero también, por ejemplo, en otras, donde de alguna manera hay una especie de mirar o remirar en el panorama y de pronto existe un Coco Bedoya, ¿no? Existe un Juan Gabriel Salazar, sí, un Herbert, etcétera, un Armando Williams, sí, ¿no? Mirar y de pronto reconocer esos esfuerzos, esas construcciones, esas trayectorias, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú has seguido exponiendo de una manera interesante, pero por ejemplo la exposición de Perder la forma humana, ¿no? Que ya abre esa apertura internacional de decir, vamos a ver todos estos artistas que han trabajado de alguna manera el arte archivo, el arte político, ¿no? La violencia sistematizada, etcétera, estructurada, etcétera. Después una exposición importante que se genera después de ello en el Mali, ¿no? Que es la de Fernando Coco Bedoya, que es Mitos, Acciones, Iluminaciones. Y después de un tiempo tenemos esta
digamos que dentro de esa idea de panorama, ¿no? ¿Cómo lo tomas tú? A mí, mira, justamente es interesante porque la muestra que hizo Charo con Rodrigo en Mitos, Acciones e Iluminaciones, ellos toman la posta de la muestra que armó Ana Longoni de Perder la Forma Humana. En Perder la Forma Humana yo tengo un despliegue muy grande de obra, sobre todo por mi activismo en Buenos Aires, pero que ese activismo en Buenos Aires detona en Contacta 79. O sea, las primeras obras de arte político que yo hice son en Contacta 79, con el Becerro de Oro, las banderas, el malogrado, la vereda misma. Es decir, en ese momento todavía el resto de mis compañeros de viaje no estaba tocando eso, estaban tocando otra cosa más antropológica, pero mi obra sí estaba bien focalizada en un arte más político, más explícito. Por ejemplo, la Yanquepó para mí es una obra de tipo político, ¿no? Y perdón que te interrumpa, el usar la vereda me pareció interesante porque era una forma de evadir el control, ¿no? Claro, porque las acciones en Plaza de Mayo eran sobre el piso, porque si vos intervenías la pared directamente te agarraban y te metían en cana. No había ningún problema de trabajar sobre el piso. Pero eso es muy interesante porque nos obligó a repensar un lenguaje para el piso y a repensar un montón de cosas. Pero no me quiero ir de tu pregunta inicial, que era ¿cómo asumías estos reconocimientos? ¿Cómo va ese diálogo de una obra a la otra? Y a mí yo lo asumo. Para mí como que tengo un ángel con suerte, alguien que verdaderamente... Yo nunca pensé que el Mali me iba a invitar a hacer una muestra, pero justamente nace de esa presencia fuerte que yo tengo en la muestra de Ana Longoni en el Reina Sofía. Y entonces lo que hacen ellos, tanto Rodrigo como Sharon, es poner en evidencia que esas obras en realidad venían ya de antes, que venían del 79, porque lo de Ana Longoni empiezan en el 83. Y en realidad el arte político ya venía del 79, por eso que yo pienso que la escena de los artistas que trabajamos contra las dictaduras empieza en ese momento. Ahora, lo que ellos hacen es poner en evidencia ese contexto, tanto Ana Longoni como Sharon y Rodrigo, pero lo que ha aprendido Max es haberle sacado toda esa cosa de esa inmediatez, digamos, de lo social político o del arte, digamos, de tipo público, urbano, o de las intervenciones en Plaza de Mayo, y se ha puesto la obra solamente. La obra que ha dialogado con esos espacios, pero que ya no están los afiches. En la muestra del Mali habían afiches políticos, claro, intervenciones, acciones, había una información mucho más grande en relación con ese otro activismo que yo hago, que es los talleres, mi relación con las organizaciones sociales, que yo hago un arte público, pero siempre ligado a cosas orgánicas. Yo no voy solo y me pinto un muro y me saco la foto, no, esas cosas no. Yo voy, si veo un conflicto, me ligo al conflicto, les presento una propuesta, voy a las asambleas, les digo quiero hacer una cosa, otro método, no me voy solito yo con mi cartel y me saco la foto como arte político, no, eso no. Porque si entraron eso no otra hago. situación. No hago ostentación Eso. del arte político. Me parece que el arte político tiene que ser orgánico, tiene que discutirse, tiene que hacerse más colectivo. Son otros métodos. ¿Cómo ves la escena del arte peruano, limeño, qué sé yo? Veo poco, pero me pienso quedar, así que me voy a meter con todo. Estoy retomando viejos amigos que no los veía hace tiempo y que hay entusiasmo para hacer cosas, así que me estoy viendo con ellos. Aparte ya somos todos veteranos, yo ya estoy por cumplir 70, no parece, pero tengo 70. ¿Y cómo percibes, por ejemplo, la presencia de las ferias y también las cuestionadas bienales? Y eso es todo un tema, eso es parte después de la institución que yo te digo, y que ha modificado mucho el mercado de arte, sobre todo, y las relaciones. Es tan azaroso ya en el fondo, o sea, ir a bienales y participar en las ferias,
¿Tiene sentido? Yo, por ejemplo, he siempre vivido de dar clases. Los últimos 10 años es que yo he podido vender algunas obras. Mis obras casi las conservo todas. He vendido algunas obras en museos. Hay obra mía en museos y en muchas instituciones y en colecciones. Pero yo estoy viviendo del arte los últimos 5 o 6 años. ¿No? Qué bueno. Yo verdaderamente yo vivía de la pedagogía, de hacer talleres industriales, de arte, vivía de la pedagogía y muy ajustado. Bueno, pero yo pienso que eso ha hecho de mí el quien soy, o sea, la forma de que yo he vivido me ha hecho pensar y he tenido la libertad para hacer lo que yo he querido con mi obra. Y haber pensado obras que ahora las puedo ver, las puedo contemplar y otros la pueden disfrutar. La pasteleada ha sido comprada por el Mali 25 o 30 años después de haber sido pintada. Curiosamente, ¿no? Por el Mali, o sea, sí. Y un tema bien crítico. Además. Y es un tema crítico. Porque tiene que ver con moralidad. Claro, tiene que ver con un montón de cosas. O esa doble moralidad. Claro, pero vos si te das cuenta, el signo del ausente en la pasteleada, después es un fantasma que recorre toda la exposición. O sea, esas cosas que vos decís están al comienzo y están al final. El tiempo, es que lo que pasa con el arte es que es tiempo concentrado. Pero además hay una cosa interesante, está en la silueta, o el siluetazo. Está en la silueta, claro, sí. Claro, es así. Bueno, Coco, muchas gracias. Gracias, quiero agradecerte por tu tiempo y creo que ha sido una conversación bien larga y amena. Sí. No, buenísimo. Instructiva. Sí, normal, nomás entre nosotros siempre charlamos así. Bueno, sí. Gracias. Bueno, en nombre del Canal Museal, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Caminando yo voy y pensando estoy recordando sin saber qué hacer.